La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les estaremos acompañando Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master el ingeniero sonido Luis Daza y nos acompaña también Santiago Millán. Iniciamos este análisis con historia económica. Comentamos cómo en el pasado nuestro querido colega Óscar Lozano siempre hacíamos referencia a la historia económica de Colombia, como en la época de Simón Bolívar también había toda una expresión popular de rebelión contra los impuestos, la famosa alcabala. Y cuando a los españoles se les fue la mano subiendo estos impuestos, esta alcabala, pues por eso es que se llama un estado alcabalero. Esa es la historia de varias etapas de la humanidad y específicamente de Colombia. Cuando los impuestos se elevan demasiado por encima de la capacidad tributaria de empresas o de personas o los contribuyentes en general, pues se genera este tipo de inconformidad. Y eso en alguna medida puede pasar en los países. Llega un momento en que hay un techo tributario. En el caso internacional que nos convoca en esta parte inicial del programa, hacemos referencia a lo que el Banco Central de Alemania en su momento realizó a favor de todas las políticas de Hitler. El Reichsbank en Alemania en su momento compró oro y acumuló de oro de varios países de Europa, y básicamente para fortalecer las finanzas y todo el plan presupuestal que necesitaba Hitler para asumir, obviamente, la guerra que estaba enfrentando contra distintos países. Entonces, el Banco Central juega un papel importante. Desde luego, hay dos miradas. Una que es un banco autónomo, y ese banco autónomo depende de quién lo maneja, si lo manejan intereses internos o intereses extranjeros. Entonces, la autonomía es relativa. Uno a veces dice, no, yo soy muy independiente, pero en la realidad, en la práctica, pues hay grupos internacionales económicos, hay grupos de presión. O sea, los ministros de Hacienda no son autónomos absolutamente. Uno no puede creer que un ministro de un país pequeño pueda determinar la tasa de interés en los Estados Unidos o pueda determinar la inflación en los Estados Unidos. No, eso obedece a unas políticas globales y a unos intereses globales, y los ministros de países pequeños pues hacen políticas pequeñas, no pueden hacer nada que cambie ni las políticas del Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ni la OCDE, ni las Naciones Unidas. La esfera es muy pequeña y su influencia, de acuerdo a su capacidad económica, define hasta qué altura pueden desarrollar sus políticas. Entonces, el Reichsbank, allá en su momento, en esta etapa en la Segunda Guerra Mundial, básicamente jugó un papel fundamental en la acumulación de divisas y específicamente de oro para tener recursos fundamentales para la guerra que estaba desarrollando Hitler contra muchas naciones en el mundo. Alejandro, bienvenido a Panorama Económico. Comente los indicadores básicamente y las repercusiones que estas medidas económicas tienen a nivel global. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto, Jimena, ingenieros de sonido Luis Daza, Santiago Millán y director doctor José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando, y qué interesante este dato que cuenta mi colega, porque por ahí dice un dicho que quien no conoce la historia está destinado a repetirla. Y esto, hacemos alusión, es porque recordemos que el oro, lo que me estaba comentando Luis Alberto, es que el oro obviamente es un refugio de capitales por excelencia a nivel global. Recordemos que Nixon, en su gobierno, se desvinculó del patrón oro, pero eso también trajo bondades, también trajo problemas económicos, ¿no? Por la expansión monetaria que no se respalda en un activo que tiene un valor intrínseco. Recordemos que el oro, aparte de que es un material que no se corroe, que dura a través del tiempo, tiene buena durabilidad, pues se usa para muchas industrias también. Y esto junto con la plata, que son de las dos materias primas que se usan a nivel de refugio de capitales. Miramos hoy el oro a nivel internacional cotizándose en los $2.161, cayendo levemente el 0.27%. La plata cerrando en los $25.40, esta sí subiendo el 1.38%, en el caso del cobre sube 1.89%, en el caso del petróleo vemos al crudo referencia WTI hoy cerrando los $81,
con 3 centavos, bajando levemente el 0.28%. En el caso de la categoría crudo Brent, cerrando en los $85 con 34 centavos. Y cerrando con una caída leve de menos el 0.09%. Recordamos que uno de los países que más han comprado oro últimamente, que más han fortalecido sus reservas, está China, está Rusia. Estados Unidos, recordemos que es el primero. Italia, sorprendentemente, está dentro de los primeros lugares también, con muy buenas reservas de oro. Alemania también es otro de los países que tiene buen refugio en oro. Y también dentro de bolsas internacionales, en el New York Stock Exchange, en la bolsa de los Estados Unidos, en Wall Street, vemos a sus indicadores principales como el Dow Jones cerrando en los 38.714 puntos, bajando levemente el 0.49% negativo. Miramos también dentro de los otros índices el Standard & Poor's 500, que hoy cierran los 5.118 puntos, cerrando levemente con una caída de menos el 0.63%. Y también miramos el Nasdaq cerrando los 15.973 puntos, cayendo levemente menos el 0.96%. El índice dólar 103,8 cierra con una leve alza del 0.09%. En China mantienen la tasa de interés, no bajan, no la recortan la tasa de interés del Banco Central de la China y pues tienen una proyección de crecimiento del 5% para el año 2024. Es una tasa interesante porque acá no estamos creciendo en el 1.5, de tal manera que 5% es bien. Obviamente China ha tenido crecimientos mucho más grandes, mucho más altos, el 10%, 8%, 9%, pero en este momento la proyección que hay de China para el año 2024 es del 5%, la tasa de interés está en el 2,5%, entonces no sé si tengan alguna posibilidad de algún recorte, pero realmente por lo menos la última decisión es mantener la tasa inalterada. Es básicamente lo que ellos tienen como política. Sin embargo, pues ha habido una política expansionista en China. China va en toda la contravía al resto de países. Mientras en otros países recortan, hacen contracción económica, allí pues obviamente ellos han hecho una expansión para lograr que se reactive la economía y no caer en una desaceleración ni una posible recesión en China. De tal manera que han tenido problemas con la inmobiliaria, ¿no? Han tenido problemas también financieros en China y por eso esta tasa de interés también es posible que en las próximas sesiones del Banco Central de China también bajen la tasa de interés. De acuerdo. Miramos en el caso de China que la inflación está en el 0.7%. Es una inflación muy baja, obviamente que les permite precisamente hacer maniobra monetaria, pero también haciendo el análisis del tema de las tasas de interés. Miramos a los bancos centrales más importantes del mundo con su tasa. Miramos que Japón la tiene en menos el 0.10%, Suiza 1.75%. Recordemos que Suiza es uno de los actores principales a nivel global por refugio de capitales. Recordemos que hace parte de paraísos fiscales. Entonces es muy importante tener esta referente en cuenta. Recordemos que Suiza pues es uno de los países de los PIB per cápita más altos del mundo, ¿no? Está en ese club incluido con Singapur, con Irlanda y otros. Miramos la tasa de Singapur, 3.63%, la zona euro, 4.5%, Reino Unido, 5.25%, hablamos de la tasa de interés por parte del Banco Central. Estados Unidos sigue en el 5.5%, Indonesia, uno de los países que va a hacer revelación en los próximos años a nivel de generación de Producto Interno Bruto, crecimiento, va a llegar a ocupar los puestos más importantes, lo tienen pronosticado que va a ser de los actores más importantes a 2040, 2050. Miramos que su tasa de interés, Indonesia, 6%. Arabia Saudita, gran exportador de energía a través de combustibles, hidrocarburos y energía fósil, vemos que su tasa está en el 6%, la India 6.5%, Sudáfrica 8.25%, Brasil sigue con una tasa de interés por encima del 11%, está en el 11.25%, México
igual 11.25%, Rusia 16%, Turquía con una tasa de interés del 45% y Argentina con una tasa de interés del 80%. El Banco Central de China inyectó 13.000 millones de yuanes a través de repos inversos a 7 días, mientras mantiene el costo de los préstamos sin cambios a 1,80. Pues básicamente esta es la tasa de interés en materia de los repos en China. Y esta inyección de 13.000 millones en este mercado financiero de yuanes, pues realmente es una forma de inyectarle al mercado liquidez y dinámica. Eso es básicamente lo que está haciendo China. O sea, para lograr ese crecimiento, el 5%, porque ellos no vienen creciendo bien, entonces se estableció una política, un nuevo modelo de desarrollo que es una política monetaria expansionista y una meta de 5% para este año, que es una meta ambiciosa realmente, porque ellos no están en las mejores condiciones en este momento, pero sin embargo el Banco Central ha tomado esa decisión. Y como comentábamos al inicio del programa, el Rothschild Bank en Alemania pues jugó un papel bien importante, y ese papel es que los banqueros en ese momento estuvieron al servicio del gobierno. O sea, no era el banco autónomo que creemos ahora, que los bancos son independientes del gobierno. Este banco se puso a las órdenes de Hitler y todos los recursos que necesitó para sus experimentos, innovaciones, cambios de estrategias militares y gastos militares, en fin, todos esos recursos se los facilitó, y por eso es que él pudo hacer realmente un plan, primero de obras públicas, muy expansionista en ese momento, y Alemania pues tenía tasas de desempleo a pesar de la guerra muy bajas. Esa es la razón por la cual los bancos centrales en un momento determinado generan la posibilidad de tener crecimiento económico, de darle oportunidad a la población de que tenga trabajo, que tenga algún desarrollo económico, o restringen ese capital y definitivamente desaparecen los puestos de trabajo, desaparece la actividad económica y los países entran en recesión. Por dos vías: una por la vía democrática, que pues estén las juntas directivas de los bancos centrales de manera independiente tomando las decisiones, o en este caso Hitler estaba ordenando al Banco Central alemán tomar decisiones a su servicio. Así es. Y algo importante también, que durante esa época, pues en ese proceso de reindustrialización de Alemania y de fuerza como motor de Europa, pues obviamente también tuvieron una política de economía de guerra, ¿no? Pues recordemos que la guerra, pues obviamente hace construir muchas máquinas, aviones, barcos y muchas otras cosas. Genera innovación. Genera innovación. Ya que lo hablamos de innovación, recordemos que en Alemania fue donde fueron precursores en la tecnología de motores a reacción, ¿no? Esto es lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los misiles, con el tema de los aviones a reacción, lo que son las turbinas. Entonces fue algo muy importante, y Alemania fue uno de los que más desarrolló estos temas de tecnología. Dicen que la tecnología Steel en sus inicios empezó con los alemanes. Ellos empezaron con el tema de desarrollo del avión en tipo Delta, ¿no? Uh-huh. Que era un ala, que hoy en día ya Estados Unidos lo desarrolló hace ya unos años, que es el B-2, que es un avión que aproximadamente cuesta alrededor de $2.000 millones cada aparato, ¿no? Entonces, pues obviamente es tecnología de punta, y después de la guerra, pues muchos de los científicos en Alemania, unos se fueron para la Unión Soviética en el tema de desarrollo, y otros para Estados Unidos, como es el caso de Bernard von Braun, ¿no? Que hablamos que fue uno de los precursores en el tema de nuevo desarrollo tecnológico en tecnología de motores a reacción. Pero mirando también la tasa de interés de otros países del mundo y de América, vemos a Perú con 6.25%, Paraguay 6.25%, Costa Rica 5.75%, su tasa de interés, Salvador, que es uno de los países que está teniendo mucho protagonismo a nivel global y en América, su tasa está en el 5.42%, Cuba 2.25%, y también miramos Canadá, que recordemos es vecino de Estados Unidos, mantiene su tasa en el 5%. Y el Fondo Monetario Internacional hace un llamado a los países, porque puede crecer la deuda entre el 45 al 50%,
para atender el cambio climático. O sea, los países tienen una disyuntiva muy importante, atender todo lo que es la pospandemia y la posibilidad de nuevas pandemias. Además, los países que están sumergidos en la guerra, pues en este momento están llevando la mayoría, un alto porcentaje de sus recursos a la guerra. El caso de Rusia, el caso de Ucrania, Israel. Entonces, todos esos recursos que no los están invirtiendo en alimentación, en vivienda, en mitigar o en, además de mitigar, prevenir las consecuencias del cambio climático, el Fondo Monetario está advirtiendo que va a ser, dijéramos, de las tareas incumplidas, poder invertir suficientemente recursos para mitigar el cambio climático en el mundo, porque los países en este momento no tienen el suficiente músculo financiero, los recursos necesarios para atender ese tipo de inversiones que tienen que realizarse, o sea, todo lo que tiene que ser infraestructura, pues trabajar mucho en los temas de la renovación, de la mitigación en el campo de la reforestación, por ejemplo, no hay recursos suficientes y advierte a los países del mundo que si no atienden estas políticas, pues realmente el mundo va a tener dificultades. Sí, es algo importante y hay algo curioso, que ya que hablamos de cambio climático, ¿usted se acuerda, Luis Alberto, que para ensayar una bomba nuclear tenían que hacerse explosiones para hacer unas pruebas de este tipo? Y la contaminación que esto genera en el radio de muchos kilómetros y también en el ambiente, ¿no? Porque el aire puede mover la radiación. Entonces es importante, la lluvia ácida, bueno, muchas otras cosas, por eso es importante que los gobiernos tengan un diálogo sincero sobre esto, donde de verdad pues no sean como solo argumento de manejo de tendencias, sino que también sea una realidad en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, porque recordemos que el planeta es un ser vivo, el planeta tiene vida, la misma tierra genera alimentos, la misma tierra brota agua, bueno, muchos elementos que son necesarios para la vida. Pero algo muy importante que hablamos acá en Panorama Económico para todos, ya que nos escuchan inversionistas, nos escuchan emprendedores, gente que quiere mirar desarrollo y que se preguntan en la vida cómo poder llegar a través de su existencia, poder generar buenos emprendimientos y cómo llegar a tener éxito con estos emprendimientos. Vamos a nombrar una lista de los hombres que fueron y que son en este momento titanes de los emprendimientos. Miramos que hay un cambio en esta semana. Recordemos que Bernard Arnault, dueño de Louis Vuitton Moet Hennessy, que es una marca de lujo, de accesorios de lujo y ropa y otros, porque recordemos que ya abarca muchas industrias que tienen que ver con el lujo y también que están diversificados. Miramos que la fortuna de él y su familia asciende a los 235.000 millones de dólares. En este momento ocupan el primer lugar, recordemos, son de Francia. Jeff Bezos pasa al segundo puesto. Recordemos que hace unos meses el que ocupaba el primer lugar era Elon Musk, que es otro de los emprendimientos fuertes de moda a nivel global. Jeff Bezos lo pasa, queda en el segundo puesto. Jeff Bezos, otro gran emprendedor muy exitoso con su compañía Amazon. Recordemos que aparte de Amazon también cuenta con inversiones en Blue Origin, que es una de las compañías aeroespaciales a nivel privado con buen desarrollo de todo lo que se viene a nivel espacial. Miramos que su fortuna cierra en los 193.000 millones de dólares. Sigue Elon Musk, que recordábamos ocupaba el primer puesto, hace poco el segundo, ya pasa al tercer lugar, con una cifra de los 188.000 millones de dólares. Recordemos que Elon Musk hace parte de las empresas, es socio fundador de Tesla, SpaceX, Neuralink y otras. Recordemos que también compró Twitter, que hoy en día es X. Entonces es de los grandes emprendedores y alguien que se recuperó mucho con su fortuna, que venía cayendo muy fuerte y que estaba alejándose del puesto 20, recuerdo, hoy en día ya vuelve al cuarto puesto. 169.000 millones de dólares alcanza su fortuna. Cuarto puesto, Mark Zuckerberg, recordemos, dueño de Facebook. El quinto, Larry Ellison, dueño de Oracle Systems, que trabaja con software, 154.000 millones de dólares. Sigue Warren Buffett, dueño de Berkshire Hathaway, uno de los fondos administradores más grandes del mundo, 134.000 millones de dólares. Bill Gates, recordemos que por muchos años estuvo en el primer lugar de los hombres más ricos del mundo,
hoy cae al 7º lugar con los 129.000 millones de dólares. Steve Ballmer, recordemos que también fue durante muchos años presidente de Microsoft y una pieza muy clave en el desarrollo y avance de esta compañía, hoy cierra en los 123.000 millones de dólares su fortuna. Steve Ballmer, recordemos también Microsoft. Y cierran en el top 10 dos de los socios también emprendedores tecnológicos más importantes del mundo, una de las compañías que ha sido revelación y que hoy en día nos provee muchas facilidades, que es Google. Recordemos sus dos emprendedores precursores de esta compañía, Larry Page y Sergey Brin. 118.000 millones de dólares para Larry Page y Sergey Brin, que cierra con los 113.000 millones de dólares. Obviamente esta fortuna no es que tengan ese dinero en el banco, ¿no?, para entenderlo bien, sino que obviamente este valor con el que aparecen ellos está reflejado en el valor de sus acciones que están listadas en bolsa. Obviamente esto tiene unas variaciones de acuerdo a los movimientos de la compañía, los ingresos, los egresos, los márgenes de utilidades. Por eso hablamos dentro de lo económico, que es muy importante siempre para los emprendedores, para una economía sana, tener un sistema que permita mucho el crecimiento, de buena generación de valor, esto por los ciclos económicos. Sabemos que el tema del emprendimiento a veces puede ser complejo, por eso es importante siempre abrir y siempre canalizar y focalizar, aparte del buen desarrollo de los inventos y del buen servicio a la sociedad, también estas compañías, las que se manejan de forma inteligente, como el caso de Apple, que es una de las compañías a nivel global de las más grandes, que mejor reporta utilidades, pues son compañías que son prósperas, van a ser muy prósperas, son muy fuertes. Recordemos que también otra de las líderes es Saudi Aramco, y otra que se metió en esa pelea, Nvidia, que trabaja muy con el tema de semiconductores, de chips. Entonces, pues esto es muy importante, hay que hacer, pues obviamente felicitar a estos emprendedores que han llegado tan lejos y mirarlos como un tema de enseñanza, visión y aprendizaje. Y aquí en Colombia, pues básicamente se está previendo que suba el precio de la CPM, que no han podido subirle el precio de 9.400, está aproximadamente. Es lo que estaba citando el ministro de Hacienda esta semana. Los cálculos, ¿cierto?, están en que suba 5.000 pesos y que llegue hasta subir hasta 7.000 pesos, o sea que llegue al galón hasta 7.000, un incremento de 7.000, en total quedaría 16.000 pesos. Esto tiene unas, dijéramos, varias miradas. Una, los mecanismos internacionales, o sea, las calificadoras de riesgo, las multilaterales, están revisando que Colombia pues no tenga estos déficits tanto en gasolina como en ACPM, y que pues obviamente se suba este precio para no tener, repito, este faltante en el Fondo de Estabilización Petrolera, en el FEPEC, de tal manera que esa es una exigencia externa para cumplimiento de la regla fiscal. De otro lado, a nivel interno, pues eso nos ocasiona inflación, naturalmente. Por favor, ¿le podemos decir a los clientes cuál es ese fondo de estabilidad y qué es lo que hace? El Fondo de Estabilización Petrolera, pues lo que busca es básicamente eso, la estabilización de los precios. O sea, cuando el precio va subiendo, pues tiene naturalmente que subir también acá el precio, y cuando el precio está a la baja, pues tiene un fondo que estabiliza ese precio. Es un fondo de compensación, ¿no? Fondo de compensación. Precisamente para ayudar a que esos costos no se disparen mucho, porque obviamente eso afecta a muchas industrias, ¿no? Claro, todos los sectores económicos. Entonces, esa es la esencia de estos fondos que se han creado en distintos países del mundo, no solamente en Colombia, para estabilizar, para compensar en las etapas negativas, que el fondo tenga recursos para subsidiar, y en las etapas positivas, pues obviamente el fondo también tiene algunas utilidades, algunos recursos de reserva. Pero en particular, esto es lo que está pasando. Si realmente se toma esta medida, los transportadores están pidiendo que sea gradual, para que pues obviamente el impacto sea menor y se vaya asimilando, se vaya acomodando el sector económico del transporte, porque esto le pega al kilometraje, o sea, cada kilómetro que cobra el transportador por llevar la carga, pues se va a incrementar su precio, y ese precio va a los consumidores, naturalmente. Entonces, si estamos pidiendo que la inflación no se dispare, pues este es uno de los factores que puede incrementar la inflación. Ya han hecho cálculos y realmente no pasaría de 0.5, 0.8% ese incremento en general, pero vamos a ver, porque en alguna medida, sí, falta ver el cuando hay, ¿no?, ¿no?, convergencia de otros actores, de otros tipos de cosas, de todos los fenómenos naturales, el fenómeno del niño, después el fenómeno de la niña, todos esos factores van acumulándose para que los precios finalmente de los productos, de todos los alimentos, de todo el sector agropecuario, se incrementen por factores como el transporte, como los fletes.
de tal manera que esperamos que haya una concertación y se busque ese punto de encuentro de gobierno, transportadores, para ir haciendo gradualmente ese acomodamiento del precio del galón del ACPM y llegar al punto de equilibrio que son los 16.000 pesos. Es así de práctico. Luis Alberto, y ya que estamos hablando de eso, es interesante decir algo. Si bien es cierto que ese fondo tiene que cumplir su labor y esa función de estabilizar los precios, también es cierto otra cosa, que era lo que decían los camioneros y otros gremios relacionados a este asunto, que si Colombia, decían ellos, es un exportador de petróleo, produce petróleo, pues obviamente nosotros deberíamos tener un margen de beneficio diferencial que nos haga ser más competitivos. Estoy de acuerdo con eso. Pero eso se podría mirar desde el ángulo, por ejemplo, no tanto del Fondo de Estabilización, sino del tributo que paga la energía a través de estos hidrocarburos. Eso podría ser algo interesante, ¿no? Recordemos que el Estado está es para ayudar a los sectores productivos y los sectores productivos obviamente son los que llevan la experiencia de qué es lo que está pasando en el momento del gobierno para que el gobierno también los ayude a salir adelante, porque recordemos que pues el país es sensible a los cambios que tienen estos valores y estos precios y obviamente pueden afectar desde el consumo hasta la producción, ¿no? Porque obviamente pues recordemos que si un producto es más costoso, pues obviamente va a afectar en la cadena de valor a nivel de poder adquisitivo. Miramos las acciones más importantes del mercado en la Bolsa de Valores de Colombia, aquí en panorama nacional, miramos a Semargos. Hoy prácticamente la mayoría de las acciones están cayendo. Miramos Semargos, hoy cae levemente menos 0.39%, cierra en los 7.750 pesos. Celsia, que trabaja con sector energía, recordemos Semargos, es infraestructura, produce cemento. Celsia en los 3.835, cae el 1.16%. Canacol Energy, una compañía de energía que está diversificada con gas y petróleo, es una petrolera canadiense, pequeñita, cabeza de Charlie Gamba, que es su presidente, en 15.900 pesos. Esta cae también en el mercado menos el 2.81%. Miramos a Bancolombia, cierra en los 31.700 pesos y cierra levemente con una caída de menos el 0.31%. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia sube 3.11% y cierra en los 9.280 pesos. Banco de Bogotá, uno de los hombres más ricos del país, recordemos, hacía parte del conglomerado Grupo Aval. Banco de Bogotá cierra en los 29.900 pesos y también cae menos el 3.11%. Ecopetrol tiene un pequeño rebote al alza y cierra con un valor de los 2.120 pesos con una subida del 1.92%. Estamos previendo que con los resultados que salió Ecopetrol, recordemos la caída de más del 40% de utilidades, muchos están mirando y generando una proyección de que posiblemente su acción puede romper los 2.000 a la baja, ¿no? Y esto también por lo que tiene que ver con la política del gobierno de Petro de no seguirle dando nuevos permisos para exploración de petróleo y gas. Entonces es importante hacer un llamado, cuidar lo que yo decía, estos activos que son tan estratégicos y también cuidar este activo que es tan importante para la nación, porque recordemos que más del 85-88% de Ecopetrol hace parte de la nación. Es un ingreso que es importante. Recordábamos que en el ejercicio, al cierre del 2022, Ecopetrol había tenido utilidades por 33.5 billones y que su utilidad bajó a los 19 billones. Entonces es un descenso considerable, por eso es que es tan importante en los temas de política anticíclica que hablábamos. El ministro de Hacienda es uno de los que ayuda al gobierno a tener esta visión, será decirle que por favor cuiden estos activos y que le den permiso a Ecopetrol para que siga creciendo y pueda apuntalar el sector energía en Colombia, porque pues aparte de que genera buenos ingresos fiscales, pues obviamente nos genera una tranquilidad y una seguridad de ser autosostenibles energéticamente en el país, ¿no? Que es algo importante. Miramos también Banco de la Vivienda, una acción que le gusta mucho a Luis Alberto, ¿no? Sí, señor. Cierra Banco de la Vivienda en los 20.380 pesos y cae levemente el menos 0.20%. Y recordamos acciones también de energía como Promigas
cierra en los 5.220 y sube levemente el 0.19%. Y cerramos con la organización Terpel, que cae su acción menos 0.71% y cierra en los 8.400 pesos. Recordemos que Terpel hace parte de las compañías más grandes del país, ¿no? Sí, Entonces es un activo también estratégico, bueno, como lo es Ecopetrol, pero recordemos que Terpel pues ya hace parte de propietarios extranjeros, esto que tiene que ver con los chilenos. sí, esta semana la vivienda hizo una emisión de acciones por cerca de 760.000 millones de pesos con muy buena aceptación, y por eso es precisamente que de pronto hay una leve caída del precio de acción. Cuando uno emite acciones, salen al mercado, hay mucha más oferta de acciones, pues puede darse ese ajuste en el precio de la acción. Esa es una de las posibilidades, ¿no? Pero esto fue una emisión adicional. Sí, una emisión adicional que Claro. aprobó la Junta Directiva. Si es así, entonces obviamente lo que Claro. hace es tratar de diluir un poco de valor, ¿no? Exacto, Eso pasa es como cuando, lo mismo que hace un banco central, cuando manda más dinero al mercado, pues obviamente diluye más esa masa, ¿no? Y al diluirla más, pues obviamente se cae. Baja el Por precio. ahondar precisamente pues esa materia, ¿no? Sí, pero es básicamente para toda la que es innovación digital, toda la ampliación estratégica que tiene este banco, como todos los bancos que tienen que invertir recursos, entonces estas acciones van dirigidas a eso, a capitalizar la empresa, en este caso la vivienda, pero sucede a muchas empresas que emiten acciones como una forma de endeudamiento para ampliar proyectos de desarrollo. Entonces, si los invierten muy bien y estratégicamente tienen unos proyectos de largo plazo, Genera valor. genera valor. Entonces, Genera valor en la esa es la acción. compensación. En el corto plazo hay un leve descenso en el precio de la acción, pero en el largo plazo sí generan innovaciones grandes, como lo hizo en su momento, que fue pionera en el manejo digital de DaviPlata. Después viene Nequi, después viene otra serie de aplicaciones ya interoperativas que van trabajando y que le van facilitando la vida al manejo financiero, que ya no lo hacemos, la mayoría de gente ya casi lo está haciendo, trasladándose de la presencialidad en los bancos a la digitalización, el manejo del dinero. Ya que usted lo cita, es algo muy importante y que lo hablábamos con algunos financieros y también con algunos usuarios. Hay un temor en esto, Luis Alberto, porque dicen que si el tema del dinero se vuelve solo digital y si la bancarización se vuelve solo digital, la gente ya, el Estado, sabe en qué se gasta todo su dinero, en qué lo ahorra, si lo invirtió, si no lo invirtió, o sea, el control ya sería total, ¿no? Porque la persona, creo que esto pasa en algunos países ya del mundo, que ya el dinero en efectivo es casi que inexistente, el efectivo. Pero el temor es que ya el gobierno, pues, controlaría las cuentas de un ser humano y ya el ser humano no podría protegerse ante el sistema del tema tributario, por ejemplo, de los ingresos, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay una preocupación con eso. Y eso es una preocupación que hablaba el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque le estaba citando esto. Y es una preocupación que tienen muchas personas porque dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, con un Estado que le da por cobrar muchos impuestos? Lo que usted decía, los impuestos alcabaleros. Mire que no solo pasó con el Reino Español, sino también, ¿usted se acuerda en Estados Unidos las 13 colonias? Gran parte de esa independencia fue por eso, porque obviamente el Estado en esa época, la monarquía inglesa, al verse pues obviamente a través de sus guerras en problemas económicos, pues trataban de subir más los impuestos, apretando al sector de consumo y al sector de la producción. Entonces es algo importante y como lo decíamos, por eso es importante estudiar la historia, porque se puede cambiar el disfraz. O sea, ¿cuál era el disfraz? Que antes éramos monarquía, ahora aparentemente somos Estado, pero la historia vuelve y se repite, se disfraza de otra cosa, pero ahí es donde llega a nacer o lo opuesto a los paraísos fiscales, que son los infiernos fiscales, que es cuando cobran mucho impuesto y muchos de los seres humanos que hacen los aportes pues no ven una retribución directa en el impuesto, porque ese es el propósito constitucional, que la persona se vea amparada a través del buen manejo de los recursos que se hace a través del Estado, ¿no? No que se sientan los dueños del dinero, sino que se sientan servidores a través de ese dinero y por eso den un buen manejo a las finanzas del país para bien de todos sus ciudadanos. En esta reactivación económica que se da, uno de los temas centrales es el turismo intrarregional, o sea, cómo podemos hacer turismo dentro del país. Uno de los aspectos que promueven las regiones es actividades culturales, actividades de investigación, actividades recreativas o actividades científicas. En este caso, hoy hemos invitado a Germán Puerta, que es economista, pero también es astrónomo.
y él es uno de los grandes impulsores en Colombia de los planetarios en las ciudades para que los jóvenes investiguen, para que los jóvenes desarrollen proyectos y generen una cultura de, pues obviamente, qué está pasando no solamente en el planeta Tierra, sino en los otros planetas. Y particularmente en Villa de Leyva este fin de semana, el 15, 16 y 17 se llevará un encuentro más de todo el tema planetario y están invitados 6 conferencistas de la Agencia Espacial China y Germán Puerta nos va a comentar básicamente en qué consiste este evento en Villa de Leyva que va a mover turismo, hotelería, transporte, consumo de muchos bienes y servicios allá en Villa de Leyva. Saludamos de manera especial a Germán Puerta, astrónomo que nos acompaña hoy en La Voz del Derecho, para que comentemos un evento que es bien interesante, que todos los años se realiza en Villa de Leyva, que hace referencia a este encuentro allí que es ya muy característico, 15, 16 y 17 de marzo. Este evento, ¿qué características tiene para este año, Germán? Bienvenido a La Voz del Derecho. Bueno, gracias Luis Alberto. El Festival de Astronomía de Villa de Leyva en su primera edición, en 1998, y llevamos 27 años consecutivos. Cada año se ha hecho el festival, se ha desarrollado muchísimo. El formato es en Villa de Leyva, fin de semana, temporada baja, con la luna en cuarto creciente. Eso nos garantiza una asistencia muy calificada. Y bueno, se ha convertido ya en un evento, en el Star Party más importante de América Latina. Y lo que va a suceder este año, realmente tenemos mucha expectativa por el país invitado. Sí, exactamente, que varios países, se destaca el caso de China, pero ahí aparte de China hay más países que participan permanentemente en este encuentro o se destaca únicamente China. Mira, este es un encuentro aficionado, también van profesionales eventualmente, viene gente de todo Colombia. Tú sabes que Colombia es muy fuerte en la astronomía aficionada, Sí. pues somos realmente una potencia en eso. Cada año hay un país invitado. Hemos tenido a Francia, a Rusia, a Portugal. Este año la Asociación de Astronomía de Colombia, ASASAC, que era la organizadora del evento, decidió invitar a China. Y los chinos se han tomado muy en serio el asunto, porque la astronomía de ellos y especialmente su programa aeroespacial es muy fuerte. Entonces ellos van a mostrarse en este festival. Vienen 6 conferencistas de China, incluyendo el director del planetario de Beijing. Van a tener muchas actividades propias de China y del Año del Dragón, ahí en la Plaza Mayor de Villa de Leyva. Y nos enviaron un saludo desde la Estación Espacial Tiangong, Palacio Celestial, la Estación Espacial China, que tiene 3 taikonautas, como se llaman en China, y nos enviaron un saludo a Boyacá, a Colombia y a Villa de Leyva. Y específicamente ellos, básicamente, ¿qué traen? Yo vi como una exposición, unas muestras de lo que está haciendo el Centro Espacial allá. Sí, traen exposiciones, traen souvenirs. Recuerden que este festival es viernes, sábado, domingo. Tiene en la Plaza Mayor varios stands, auditorios. Hay 3 auditorios simultáneos. Hay actividades para todos, para adultos, para niños. Es una actividad familiar. No requiere, todo es gratuito. El evento central, pues sí, es la observación con telescopios. Va a haber docenas y docenas de telescopios. Y bueno, tenemos mucha expectativa de qué nos va a mostrar China también. Pero es un evento realmente ya muy consolidado. Sí, eso es lleno la plaza. ¿Cuánta gente se ha registrado? Por lo menos se espera que lleguen, porque realmente ya tiene su propia taquilla Villa de Leyva. Pero eso es cuánto aproximadamente el público que cada año asiste. Y obviamente mueve la economía turística, mueve la economía del transporte. Boyacá se posicionó en este evento de Villa de Leyva. Más o menos cuánta gente está planillada para estar en este evento. Es difícil saber. Estimamos que más o menos unas 3.000 personas viajarían a Villa de Leyva, pero ya en Villa de Leyva vive bastante gente. Hay mucho público, hay mucho aficionado. Es que la astronomía es para todos, para los adultos, los jóvenes, los niños, los maestros. Van delegaciones escolares, van grupos de aficionados de diversas partes de Colombia.
Este año vamos a tener un encuentro de planetarios, de los planetarios de Bogotá, Medellín, Cali y el planetario de Pekín. Vamos a tener varios planetarios portátiles en la plaza. Es decir, va a ser un evento de unas dimensiones realmente extraordinarias. Excelente, Germán. Y como es abierto al público, pues la invitación que hacemos acá de La Voz del Derecho con Germán como uno de los grandes promotores de los planetarios en Colombia. Muchas gracias, Germán, y estaremos en contacto pues, después de este evento a ver cómo le fue en esta participación allá en Villa de Leyva. Mira, todo el programa pueden verlo en festivaldeastronomía.com. Así de sencillo. Perfecto. Pueden ver ahí Sí, todo sí. el programa. Pueden escribirme también a mi red de Astropuerta, en Instagram y en Twitter, o astropuerta@gmail.com. Y allá estaré también con mi stand de libros y productos de cartas celestes. Y siempre Con toda la promoción. atento a firmar mis libros en este Perfecto. festival. Este es el comentario económico de una región del país que va a ser un festival muy interesante, más de 4.000 personas allá en Villa de Leyva, el Festival de Astronomía que se hace desde el año 98, como lo comentaba Germán. Y básicamente en el tema territorial también esta semana la Secretaría de Hacienda de Bogotá pues, ha anunciado que va a presentar un proyecto de acuerdo al distrito, al Consejo de Bogotá, para una amnistía tributaria, que es una noticia interesante para nuestros oyentes en el campo territorial. Esa amnistía consiste en que Bogotá tiene una cartera de cerca de 12 billones, con B larga, billones, 12 billones, que ya realmente ella dice que desde el punto de vista costo-beneficio hay mucha que no es recuperable. Hay pequeñas deudas que están sueltas y que realmente ya es más costoso el trámite jurídico que lo que se va a recuperar. Entonces van a hacer una amnistía para que la gente se acerque y con descuento de intereses, pues vamos a esperar cómo se presenta el proyecto, que el Consejo, o sea, los alcaldes y los presidentes pueden dictar normas tributarias por decreto, tienen que pasar, en el caso de Bogotá, el alcalde por el Consejo, un proyecto de reforma para que se le apruebe esa amnistía tributaria. No lo puede asumir el alcalde directamente en la Secretaría de Hacienda. Entonces, es la recuperación de esos 12 billones en cartera que tienen. Y especialmente los rubros más importantes de impuestos de Bogotá es el impuesto de industria y comercio, que está en cerca de 7 billones el recaudo, el impuesto predial, que está en cerca de 6 billones, ahí estamos hablando cerca de 14 billones, que son los ingresos por concepto de impuesto de industria y comercio, que es el más grande, el impuesto predial, que es el segundo, y después vienen otros impuestos como lo que tiene que ver con timbres, con rodamiento, en fin, con todo lo que tiene que ver con planeación y construcción de vivienda en la ciudad. Y desde luego después también un rubro que es bien interesante es el Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías, que son los recursos que transfiere la nación para la construcción del metro, para las grandes obras que necesita la ciudad. Y también la Secretaría de Hacienda manifestó la importancia de que la gente pague el 10% adicional, o sea, voluntario. O sea, ahí en el recibo de impuestos que ahora todos los usuarios lo pueden bajar digitalmente, entran a la página de la Secretaría de Hacienda y ahí pueden encontrar, entonces se meten por vehículos o se meten por impuesto predial y ahí pueden bajar sus formularios. Y al bajar su formulario, al imprimirlo, ya sale la partida cuánto debe pagar de impuesto predial. Y aún sale una casilla en la cual dice usted quiere, se llama la contribución voluntaria del 10%. Esa contribución voluntaria del 10% la van a dedicar al Fondo de Seguridad de la Ciudad. O sea, ese 10%, si usted paga 1,5 millones por su apartamento, el 10% son 150.000 pesos. Esos 150.000 pesos multiplicados por todos los contribuyentes es lo que va a recibir ese fondo para la seguridad ciudadana, o sea, para mejorar la seguridad de la ciudad. Llegamos al final de Panorama Económico. Alejandro, nuestro último apunte. Sí, el último dato que es muy importante para todos y como venía haciendo un buen análisis la semana anterior se dio, Luis Alberto, tema de dólar. Rompió los 3.900 a la baja y ya está en los 3.882. Positiva noticia, la veo muy buena porque recordemos que Colombia todavía venía de una devaluación a 5.000, que rondaba los 5.100, 5.200, ya afortunadamente baja a 3.882 y cae hoy a cierre viernes menos el 0,34% negativo y estamos mirando que ya se puede mover en este canal. Falta mirar que el Banco de la República siga sosteniendo su tasa porque eso hace que la moneda se fortalezca. Entonces es importante, lo veo muy bueno. Recordemos que la meta de inflación por parte del Banco Central de la República en Colombia es del 3%. Esta es la meta.
La inflación, recordemos que está en el 7.74%, viene descendiendo, todavía pues la tenemos un poco alta. Recordemos que la tasa de interés por parte del Banco Central está en el 12.75%. Sí, llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Les acompañamos a Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master, el ingeniero de sonido Luis Daza y Santiago Millán. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.